Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En esta clase video vamos a hablar del equilibrio químico. Vamos a poder diferenciar al terminar la clase una reacción del tipo irreversible de una reacción reversible donde se establece lo que se denomina un equilibrio químico. Este tipo de reacciones vamos a ver que se van a dar cuando las velocidades en un sentido, es decir, el de formación, y en sentido contrario, el de descomposición, se igualan. Y a partir de aquí poder establecer una constante teniendo en cuenta las concentraciones de reactivos y de productos. En particular, en este video también es necesario aclarar que nos vamos a dedicar al estudio de equilibrios en fase homogénea, es decir, de equilibrios en estado gaseoso, para luego comenzar a trabajar con equilibrios en fase acuosa. Bien, aquí planteo una reacción del tipo irreversible, una reacción de neutralización donde el hidróxido de sodio se combina con el ácido clorhídrico para formar una sal, cloruro de sodio más agua. Podemos plantear que esta reacción es irreversible porque todo el reactivo, toda la concentración de reactivo que esté disponible para reaccionar se va a transformar en producto. Cuando alguno de los reactivos se agote, entonces la reacción se detiene y decimos que ese reactivo agotado se denomina reactivo limitante, es decir, el que está limitando la producción de producto. En este caso, cuando esto ocurre, decimos que la reacción es irreversible, se detiene en la formación de los productos. Entonces cabe la pregunta, ¿cuándo una reacción es reversible o cuándo se establece un equilibrio químico? Veamos un ejemplo concreto de cómo podemos determinar experimentalmente si una reacción es reversible o irreversible. Supongamos que en un recipiente de 1 decímetro cúbico colocamos un mol de yodo gaseoso y un mol de hidrógeno. Ambos en contacto comenzarán a reaccionar lentamente formando yodo de hidrógeno. Esto tenemos que decir que la velocidad de formación de los productos, como habíamos visto en clases anteriores, depende también de la temperatura. Vamos a fijar una temperatura X que sea constante. Lo que podríamos observar experimentalmente es que el color púrpura del yodo lentamente va a ir desapareciendo debido a que el producto es incoloro, al igual que el reactivo hidrógeno. Por lo tanto, deberíamos pensar que si estamos observando la producción de yodo de hidrógeno, a medida que avanza la reacción, tendríamos que estar observando la desaparición del color púrpura del yodo. Sin embargo, en algún momento se observa que si bien se pusieron cantidades estequiométricas, es decir, un mol de yodo, un mol de hidrógeno para formar 2 moles de yodo de hidrógeno, lo que se observa en un momento dado que si bien hay una pérdida del color púrpura dentro del recipiente, algo de dicho color perdura en el tiempo. Cuando no se observan cambios dentro del sistema, es decir, un cambio de color que nos está indicando la producción de una reacción química, entonces experimentalmente se puede determinar las concentraciones que están dentro de ese recipiente. Entonces podemos comparar las concentraciones o el número de moles que estaban dentro del recipiente en el estado inicial y en el estado final. En esta experiencia en particular se puede comprobar, como habíamos dicho, habíamos colocado un mol de yodo y un mol de hidrógeno. La reacción avanza, lo que se observa era la desaparición del color de yodo, pero en un momento dado esto deja de ocurrir y se observa todavía dentro del sistema color púrpura. Sin embargo, no hay cambios que puedan ser observados luego de un cierto tiempo. En ese momento se vuelve a medir, llamamos a este estado final
de ese sistema, se vuelve a determinar las concentraciones dentro del recipiente y se establece que hay 0,2 moles de iodo, 0,2 moles de hidrógeno y 1,6 moles de yoduro de hidrógeno. Indudablemente, se ha producido una disminución en el número de moles iniciales de yodo y esto provoca la disminución de la intensidad del color púrpura. Sin embargo, esto nos está mostrando que dentro del recipiente, si bien no se observan cambios dentro del mismo, cambios que nos esté indicando algún tipo de reacción química, sin embargo, nos queda todavía reactivo, es decir, yodo e hidrógeno sin reaccionar. Decimos en este momento que el sistema ha alcanzado el equilibrio. Si durante la experiencia pudiéramos haber estado midiendo las concentraciones de reactivo y de producto en función del tiempo, es decir, a medida que avanza la reacción, podríamos haber obtenido a partir de los datos una gráfica como la que estamos mostrando, ¿sí? En esta gráfica representamos la concentración de los reactivos de yodo y de hidrógeno y de producto yoduro de hidrógeno en función del tiempo. Entonces, nuestra gráfica, lo que podríamos haber observado es que la concentración inicial de yodo y hidrógeno era de 1 mol por litro, es decir, una concentración 1 molar. A medida que avanza el tiempo, lo que podríamos ir observando es que esas concentraciones van disminuyendo hasta que en un momento dado no se observa más cambio de concentración de hidrógeno y de yodo en función del tiempo. Y en ese momento, al medir las concentraciones, determinamos que era de 0,2 moles por litro. Por otro lado, la concentración de yoduro de hidrógeno inicialmente en el sistema era 0. A medida que avanzaba la reacción podríamos ir determinando que dicha concentración va a ir aumentando y en un momento dado dicha concentración se mantiene constante y no se observan más cambios dentro del sistema. En ese momento, al determinar dicha concentración, observaríamos que el número de moles entonces obtenidos de yoduro de hidrógeno en ese sistema final es de 1,6 moles por litro. Esta sería una gráfica que, como les decía, hubiéramos obtenido si a medida que avanza la reacción podríamos estar determinando las concentraciones de reactivos y de productos. Supongamos ahora que en otro recipiente del mismo volumen, es decir, 1 decímetro cúbico y a la misma temperatura, colocáramos ahora inicialmente 2 moles de yoduro de hidrógeno incoloro. Podríamos observar y comprobar experimentalmente que a medida que pasa el tiempo se comienza a observar la presencia de formación de yodo por formación o observación del color púrpura correspondiente. Por lo tanto, podríamos plantear la reacción de descomposición del yoduro de hidrógeno incoloro que se descompone para formar yodo de color púrpura e hidrógeno. También podríamos comprobar experimentalmente que en un momento dado la intensidad del color de yodo no aumenta ni disminuye. En este momento podríamos establecer las concentraciones dentro de dicho recipiente. Decíamos que en el estado inicial yo parto de colocar en un recipiente de 1 decímetro cúbico 2 moles de yoduro de hidrógeno. Las condiciones de temperatura y volumen son las mismas que la experiencia anterior. Cuando no se observan cambios, es decir, cuando la aparición o intensidad del color de color púrpura que va apareciendo dentro del recipiente no se modifica, decimos que estamos en el estado final, determinamos las concentraciones dentro de ese recipiente y se observa que la concentración de yodo es de 0,2 moles por litro, la de hidrógeno
0,2 moles por litro, mientras que la de yoduro de hidrógeno 1,6 moles por litro. Entonces, lo que vemos en este estado final, que todavía queda reactivo. En este caso partimos de yoduro de hidrógeno, queda reactivo sin descomponerse, sin embargo no se observan cambios ni evolución dentro del sistema que nos permita decir que existe todavía una reacción química dentro de dicho sistema. Establecido este supuesto equilibrio, vamos a decir por ahora supuesto equilibrio, podríamos graficar la concentración de reactivos y productos en función del tiempo. Decíamos que en este momento la concentración, en esta experiencia, la concentración de yoduro de hidrógeno inicial era de 2 moles por litro, y una vez que no se observan más cambio, medida la concentración de yoduro de hidrógeno, se observa que se encuentran 1,6 moles dentro de ese recipiente. Recordemos que hablábamos de un recipiente de 1 litro. Por otro lado, decíamos que la concentración inicial de hidrógeno y yodo es igual a 0, y en un momento dado empezamos a observar dentro del sistema la aparición de una coloración púrpura que nos estaría indicando la formación de yodo. Una vez que no se observa el cambio, no se observa más cambio dentro del sistema, medidas las concentraciones, obtenemos una concentración de 0,2 moles por litro, tanto de hidrógeno como de yodo, que en este caso, como está planteada la reacción, sería de producto. Por eso decimos que en este momento se ha alcanzado lo que decimos el equilibrio químico. Podemos plantear entonces esta reacción para la formación de yoduro de hidrógeno a partir de yodo e hidrógeno, o de la descomposición del yoduro de hidrógeno en yodo e hidrógeno, con una ecuación donde representamos flechas de reacción en ambos sentidos. Lo que estamos estableciendo es, a partir de estas flechas de doble sentido, es que la reacción es reversible, e independientemente de las condiciones de concentración que se partan, se va a establecer un equilibrio donde van a coexistir tanto productos como reactivos. En este momento podríamos decir, cuando no se observan más cambios, que se ha establecido el equilibrio químico. Este equilibrio químico se establece cuando la velocidad de formación es igual a la formación de descomposición. Pensemos inicialmente, como está planteada aquí la reacción de izquierda a derecha, supongamos que partimos de colocar dentro del recipiente yoduro de hidrógeno. Inicialmente la concentración de yoduro de hidrógeno es máxima, y a medida que pasa el tiempo, dicha concentración va disminuyendo por justamente descomposición. Por lo tanto, tenemos que suponer que la velocidad de descomposición va a ir disminuyendo, ya que la concentración de yoduro de hidrógeno también lo hace. Tenemos que recordar que las velocidades de reacción varían, entre otros factores, con la concentración. Por otro lado, pensemos que a medida que el yoduro de hidrógeno se descompone, se va formando yodo e hidrógeno. Inicialmente no existía nada en el sistema, por lo tanto la velocidad de formación de yoduro de hidrógeno era 0. Pero a medida que se forma hidrógeno y yodo, la velocidad de formación de yoduro de hidrógeno, es decir, hacia la izquierda, va a ir aumentando. Cuando dichas velocidades se igualan, se establecerá el equilibrio. Ahora, la pregunta que nos queda es decir, ¿qué pasa alcanzado el equilibrio? ¿La reacción en un sentido y en otro continúan? ¿Sí? ¿Es un equilibrio estático o es un equilibrio dinámico? Para esto, lo que hace la ciencia es marcar algunos de los elementos, sustituirlo dentro del sistema y volver a medir
las concentraciones. Por ejemplo, si sacamos una determinada cantidad de yodo y lo sustituimos por la misma cantidad, pero de yodo marcado, es decir, un yodo radiactivo, como es el yodo de número másico 131, se puede percibir o determinar el movimiento de esos átomos. A lo largo del tiempo, lo que se percibe que si bien las concentraciones de yoduro de hidrógeno, de yodo y de hidrógeno en el sistema permanecen constantes, el yodo va a ir cambiando de posiciones, estando como yodo libre o como yoduro de hidrógeno. Esto nos está indicando que este equilibrio es dinámico, es decir, alcanzado el equilibrio, esto se establece visualmente cuando no se observan más cambios, es decir, cuando las concentraciones tanto de reactivos y de productos no cambian. Una vez alcanzado este equilibrio, en realidad la reacción tanto de formación como de descomposición continúan. Teniendo en cuenta que dichas velocidades en un sentido y en otro son las mismas, no podríamos observar cambio alguno en función de las concentraciones. Este equilibrio decimos que es un equilibrio dinámico. Y si supongamos que en un determinado instante desaparece ser un mol de yoduro de hidrógeno, a la vez, ¿sí?, se están combinando la misma cantidad, en este caso 0,05 moles de yodo con 0,05 moles de hidrógeno, para formar 1 mol de yoduro de hidrógeno, teniendo en cuenta que la relación estequiométrica en este caso es de 2:1. Toda reacción de equilibrio está directamente relacionada a una constante de equilibrio que se determina experimentalmente a partir de las concentraciones de reactivo y de producto en el equilibrio. Esta constante de equilibrio se determina que es igual al producto de las concentraciones molares de los productos, en este caso los productos de esta reacción son yodo e hidrógeno. En química, cuando hablamos de concentraciones molares o para expresar concentración molar, lo representamos entre corchetes. Entonces decimos la concentración molar de yodo por la concentración molar de hidrógeno, que son en este caso los productos de la reacción, dividido la concentración molar de reactivo. En este caso, el reactivo es el yoduro de hidrógeno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. En el caso de los productos yodo-hidrógeno, el coeficiente estequiométrico es igual a 1. Esa constante de equilibrio la simbolizamos escribiendo Ke o Kc. Para el siguiente equilibrio químico que se establece en la formación de amoníaco a partir de sus elementos hidrógeno y nitrógeno, podríamos plantear la constante de equilibrio. Decíamos que es igual a la concentración molar de los productos. En este caso el producto es el amoníaco, entonces lo representamos entre corchetes. Decimos concentración molar del amoníaco elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. En este caso elevamos al cuadrado, dividido por el producto de las concentraciones molares de los reactivos, en este caso hidrógeno y nitrógeno, elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. En el caso del nitrógeno el coeficiente estequiométrico es 1 y en el caso de hidrógeno el coeficiente estequiométrico es 3. De esta manera plantearíamos la constante de equilibrio para la formación del amoníaco. El valor de estas constantes, como decía anteriormente, se determinan experimentalmente y dependen de la temperatura. Resumiendo esta clase, podemos decir que el equilibrio se alcanza cuando las velocidades de formación igualan a la descomposición en una reacción que sea reversible. El equilibrio se asocia, como veíamos recién, a una constante que depende de la temperatura, y muy importante tener en cuenta que el equilibrio es dinámico. Es decir, a pesar de que uno no observe transformación alguna dentro de un sistema en equilibrio, la reacción en un sentido y en otro continúa.
Bien, esto es todo con respecto a la introducción a equilibrio químico. Nos vemos pronto en una próxima clase.